Saludos. Reciban un caluroso saludo desde la Iglesia Bautista Central de Kissimmee, desde Florida Central y para el mundo. Reciban un saludo también de su servidor, Pastor Benji González, quien les saluda. Y damos gracias a Dios que en el medio de todas nuestras circunstancias diarias podemos separar este tiempo juntos, usted y yo, para meditar en las verdades que nos ofrece la palabra del Señor y que es sustento real para nuestra vida, para nuestro espíritu y para nuestro diario vivir. Y es mi oración que a lo largo de este tiempo que ustedes y yo vamos a estar juntos, podamos recibir la savia espiritual que proviene solamente del Evangelio de Jesús para nuestras vidas. Y hemos estado tocando en las pasadas grabaciones el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte es esencial para la vida del creyente. El Sermón del Monte lo conocemos como la Constitución del Cielo. Es el sermón que predicó el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y en el capítulo 5 es donde la conducta del creyente se va moldeando a través de los labios de Jesús. En Mateo 5, del 1 al 12, Jesús habla de las bienaventuranzas, en donde Él ofrece esperanza a los discípulos de Jesús, a los creyentes, a usted y a mí, mediante muchas promesas que a ustedes y a mí nos refrescan en el día de hoy. Por ejemplo, se nos promete que seremos parte del reino de Dios. Se nos promete que recibiremos como herencia toda la tierra, que tendríamos satisfacción no simplemente pasajera en esta vida, pero eterna, y que seríamos perdonados por cualquier ofensa que le hayamos hecho a Dios. Y además que veríamos a Dios con nuestros propios ojos y que seríamos llamados sus hijos. Esas son buenas noticias para usted y para mí si usted ya entregó su vida al Señor Jesús. Y en el verso 14 hasta el 20 comienza Jesús a hablar acerca de la influencia del creyente en el mundo en el que estamos viviendo hoy día, que está contrario a Dios, que no quiere obedecer a Dios, ni le interesa adorarle ni seguirle. ¿Cuál es la influencia del discípulo en una sociedad como esa y cómo los discípulos debemos marcar la diferencia en el lugar en donde estamos? Se nos compara con la sal, que da sabor, que preserva, como los creyentes que tenemos la verdad que preserva eternamente en el Evangelio de Cristo y que da sentido a la vida, que sazona la vida de tal extremo que cuando estamos enfrentando dificultades, la esperanza de nuestra eternidad hace que esta situación pasajera se convierta en minúscula. Y también se nos compara con la luz. Somos la luz en un mundo lleno de tinieblas. Y explicaba Jesús que ahora nosotros seremos llamados la luz de este mundo. Eso es un gran privilegio porque Jesús es llamado la luz del mundo. Y si Jesús es llamado la luz del mundo y luego Él nos dice que tenemos que ser la luz del mundo, entonces tenemos una responsabilidad fuerte que llevar. Y también se nos insta a obedecer los mandamientos de Dios, pero no superficialmente, sino de una manera genuina, de una manera que el que lo ve todo cuando nadie más ve lo que estamos haciendo pueda darnos una palmada y decir, buen siervo, y no tenernos que avergonzar de nuestras acciones en secreto. Y también habló Jesús en el verso 21 hasta el 30 acerca de obedecer los mandamientos correctamente. Habló acerca del adulterio.
y de cómo el adulterio no es meramente el acto de cometer adulterio, sino que mentalmente también se comete adulterio espiritual. Habló del asesinato, de que el asesinato no solamente se limita al acto de quitarle la vida a otro ser humano, sino que con la crítica, con el insulto, ya se está asesinando a una persona espiritualmente. Y hoy vamos a continuar las enseñanzas de Jesús acerca de obedecer la ley correctamente. Y esto concluye el capítulo 5 para después proseguir nuevamente en servicios subsiguientes con los próximos capítulos. Pero así lee la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versos del 31 al 37. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Acabamos de leer la poderosa palabra del Señor, sin adornar y sin adulterar, y contiene toda la sabiduría y toda la enseñanza del Dios viviente. Tomémosla así. Y como introducción, ya les expliqué que en el capítulo 5 Jesús está presentando los rasgos, el carácter de un ciudadano del reino de Dios. Marcas que identifican como discípulos a las personas que han entregado su vida al Señor Jesús. Y son las expectativas de Jesús para con los creyentes. Y son expectativas que deben ser metas de todos aquellos que proclamamos ser salvos por la gracia y la misericordia de Dios, mientras continuamos viviendo en este mundo, como ya les expliqué, que está completamente contrario al Señor. Y en Mateo 5, capítulo 31 al 32, habla Jesús acerca del divorcio. Es un tópico muy fuerte de tocar y es un tópico que es problemático socialmente. Lo podemos ver en aquel tiempo en el siglo I en Judea y también lo podemos ver hoy día en el siglo XXI. Son problemas que muchas veces son rampantes, pero los tenemos que lidiar y no podemos dejar de entender que este problema, el origen de este problema es el pecado del hombre. Jesús dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Porque había una ley en Deuteronomio, capítulo 24, donde Moisés habla de por qué una persona, un hombre, y habla del hombre porque eran sociedades patriarcales, donde la figura principal de la sociedad era el hombre. Pero esta enseñanza y esta ley, la aplicación es de los dos bandos.
Pero en Deuteronomio dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Y vamos a detenernos por un segundo ahí. Estamos hablando de un acto repudiable, indecente, adulterio. Y está hablando específicamente de la mujer, ya les expliqué que en esos días la sociedad era patriarcal, pero para nosotros hoy la regla es para el hombre y para la mujer. Cualquiera que yace o se acuesta con una persona que no es su cónyuge, estando casada, esa persona ha cometido adulterio y Moisés daba la salida. Dice que si la mujer había sido hallada haciendo cosas indecentes, que el esposo le escriba una carta de divorcio, se la entregara en la mano y la despedirá de su casa, o sea, la va a echar de la casa. Y comienza explicando otras cosas acerca de la persona que se casa con esa mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ordenanza es clara. Se podía dar carta de divorcio por razones de inmoralidad y de indecencia. Obvio, por parte de la mujer en este contexto. Pero en nuestro contexto, sea el hombre o sea la mujer, cualquiera de los dos que cometa adulterio, la Biblia provee carta de divorcio. Y era una razón específica y no era una razón frívola, porque cualquiera que está casado con una persona, si esa persona le es infiel, traiciona su confianza, esa persona ha roto un espejo. Y podemos ensamblar el espejo nuevamente y pegar los pedazos. Y podemos quizás reconstruir el espejo. Pero nunca vamos a poder evitar de ver las grietas. Y eso es lo que sucede cuando ocurre una infidelidad. Hay personas que por la gracia de Dios logran superar ese escollo en su vida y pueden enmendar una relación y continuar viviendo. Esos son los casos muy raros, quizás los menos que se ven. Yo personalmente conozco algunos y me sorprende cada vez que los veo perdurar 10, 20, 30 años y haber pasado ese episodio tan trágico en sus vidas. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y las personas que conozco que han superado ese episodio son creyentes y son nacidos del nuevo. Y por eso es que puedo explicar el por qué. Porque el Espíritu Santo de Dios nos da la capacidad para perdonar. Pero esos no son todos los casos. ¿Cómo puede proseguir viviendo una pareja cuando hubo una infidelidad? La Biblia es clara sobre esas cosas. La Biblia dice que cuando uno se junta íntimamente, sexualmente con una persona, se convierten esas dos personas en uno. Y si viene una tercera persona en esa ecuación, pues ahora es difícil porque esa persona, cuando esté con la esposa o con el esposo, va a recordar los episodios sensuales que tuvo con la otra persona. Y mentalmente y espiritualmente ya no hay dos en la cama. Hay 3 o 4 o 5. Y ese es el problema espiritual con el adulterio. Y la ordenanza era clara. Era clara en esos tiempos, como también es clara hoy. Dice Jesús, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, esa es la causa correcta. Jesús está repudiando aquí la causa frívola para divorciarse. Explica a profundidad la ley del divorcio
para que no se permita que esa ley fuera utilizada frívolamente como una licencia para divorciarme. Escuche usted lo que le voy a decir. En tiempos de antaño, en esos tiempos cuando Deuteronomio fue escrito, tenían estas regulaciones y se fueron desvirtuando con el tiempo debido a que la gente comenzaba a estirar la ley. Y cuando yo hablo así acerca de la Biblia, quizás alguien se puede escandalizar. Pero nosotros hacemos lo mismo. Estiramos la ley. Lo hacemos cotidianamente. Por ejemplo, muchos de nosotros vemos el límite de velocidad en la carretera, 70 millas por hora, pero sabemos que es imposible probar entre 5 millas arriba o 5 millas abajo, porque esa es la tolerancia del equipo. Y la gente se extralimitan y dicen, déjame darle 5 millas más, porque al final no me van a detener por esas 5 millas extra. Hasta que se topa con un policía que sí lo detiene. De esa forma también se estiraba la ley y se desvirtuaba la ley. En los tiempos de Jesucristo, cuando Jesucristo está hablando de esta ordenanza, la ley del divorcio ya estaba distorsionada. Si la mujer quemaba la comida mientras estaba cocinando, ya eso era una causa de divorcio. Si la mujer no se llevaba con su suegra, eso ya era una causa de divorcio. Y los hombres simplemente veían una mujer más atractiva o más joven en el mercado y comenzaban a maquinar cómo buscar un asunto donde yo pudiera divorciarme de la que tengo para agarrar esta nueva. Eso es lo que se hace y se practica en la sociedad de hoy. Las personas no estando conforme, me imagino que la atracción física inicial no está y comienzan a ver otras maneras de satisfacer lo que tenían y ya no tienen. Porque no se dan cuenta que todos nos ponemos viejos y todos cambiamos nuestro aspecto. Y si el amor y el matrimonio de nosotros se basa en cómo nos vemos y qué tan atractivos somos, ese tipo de relación está destinada a fracasar. Sencillamente porque nuestros cuerpos no son los mismos en 10 años, en 15 o en 20. Y si nuestra atracción inicial es la base de nuestro matrimonio, pues en algún momento vamos a estar insatisfechos. Y de esa forma vamos a buscar una ocasión para poder intercambiar de cónyuge como si pudiésemos intercambiar el carro. Y de esa forma volvemos a nuestra pareja como un objeto. Ahora, yo sería una persona muy irresponsable si yo categorizara todos los casos de divorcio en este contenedor. Cada caso de divorcio es particular, porque cada pareja también es particular. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Bueno, si una pareja una persona está siendo sometida a un abuso físico, emocional, hasta sexual, puede haber un abuso sexual entre esposos, pues obviamente eso constituye como un adulterio. ¿Por qué?
porque esa persona ya no importa. Esa persona ya deja de ser la persona que yo amo y ahora pasa a ser un objeto que se puede usar, un objeto que puede ser utilizado para descargar mi ira. Y como un hombre que le pega a una mujer, pues su compás moral está completamente torcido, esa persona, eso no es un hombre, eso es un subhombre, porque no ha logrado entender que la vida se respeta. Y hablo del hombre porque en estadísticas esos casos de maltrato casi siempre son provocados por los hombres hacia las mujeres, pero eso no quita el porcentaje, el gran porcentaje de mujeres que también abusan emocionalmente y físicamente de sus esposos. De hecho, hay casas de refugio para esposos que están huyendo de sus hogares porque están siendo maltratados. Esas cosas se ven. Y no estamos juzgando ese tipo de situación. Pero sí estamos enfatizando lo que Jesús está enfatizando. Que el divorcio frívolo simplemente porque quiero otra experiencia sexual, eso desagrada a Dios y es un pecado. Y obviamente el que incurre en ese tipo de actividad teniendo esposa está violentando el compromiso que se hizo una vez delante de Dios, que en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es un mantra vacío. Esas cosas se hablan delante de Dios. Y luego Jesús continúa diciendo que el que repudia a su mujer, no por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella comete adulterio. Lo que está Jesús es explicando cómo funcionaba el matrimonio en esa época, porque era una sociedad patriarcal y está refiriéndose específicamente a las mujeres por el tipo de sociedad en donde Jesús estaba hablando, pero Jesús está poniendo el énfasis en que él está repudiando divorcios ilegítimos, divorcios que no son válidos. Hoy día tenemos divorcios por razones irreconciliables. Parejas que se divorcian porque ya no pueden vivir el uno con el otro. No se soportan. Son dos personas que están diametralmente opuestas en pensamiento. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Es que esas dos personas nunca estuvieron casadas emocionalmente. Podemos celebrar un matrimonio. Podemos dar como pastores un certificado de matrimonio. Pero el hecho de que un pastor los case, después que escucharon una consejería y después que cumplieron con los requisitos, eso no quiere decir que esas personas emocionalmente estaban casadas. Y antes de llegar al matrimonio delante del altar, tiene que haber un matrimonio espiritual consumado antes de llegar al altar. Personas llegan 20, 15 años de matrimonio y al final terminan en divorcio. ¿Qué pasó? Esas personas, su relación, la base de su relación no era espiritual, era emocional. Y por eso lo que sustentaba ese matrimonio se desvaneció. Pero Primera de Corintios 13 habla del verdadero amor. Dice que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo sufre. Lo puede leer para que usted vea que el amor no, como lo entendemos hoy día en la sociedad, no tiene nada que ver con el amor espiritual que la Biblia nos enseña.
En Mateo 5, versos del 33 al 37, Jesús interpreta la ley acerca de los juramentos. Eso es un problema también que tenemos en la sociedad actual, que juramos vanamente, juramos sin pensar lo que estamos haciendo. Muchos firman contratos jurando que van a pagar y muchas veces los firman sabiendo que no pueden pagar. Eso es un juramento falso. Entonces dice Jesús, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, porque los escribas y los fariseos transmitían la enseñanza bíblica por tradición oral. Entonces, ellos le tenían mucho terror a romper los 10 mandamientos. Y uno de los 10 mandamientos es: no tomarás el nombre de Dios en vano. De manera que jurar por el nombre de Dios, nadie se atrevía a hacerlo en la ciudad, en la sociedad judía. Pero ellos tomaban el mandamiento de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios y lo distorsionaban, lo torcían. Como era una ley mosaica, el jurar por el nombre de Jehová, pues ellos permitían jurar por el nombre de otra persona. Y literalmente en la sociedad judía se hacía esto. Iban y le pagaban a una persona para que fuera testigo y hablando con otro, haciendo un juramento, juraban por el nombre de esa persona. Entonces, como la palabra era un cheque en blanco en esa sociedad, si la persona no cumplía, el individuo que era el que tenía que recibir la deuda o cualquier cosa que el juramento exigía, pues entonces iba a buscar era al testigo. Ya el testigo era el que tenía el problema y no el que juró. Y distorsionaban la ley de esa manera. Por eso Jesús dice, no juréis en ninguna manera. ¿Por qué? Porque Jesús nos recuerda que Dios es el único fiel para cumplir algún juramento. Nosotros no podemos tener toda la certeza de que vamos a cumplir un juramento. ¿Por qué yo digo esto de una manera tan abierta? Porque ustedes y yo sabemos que cualquier cosa que nosotros prometamos hoy, nosotros no sabemos si vamos a morir en 5 minutos, o en 10, o en un día, o en 2. Por eso es que las promesas que hacen los seres humanos no son aceptables, porque no tenemos control sobre nuestra vida. Un hombre mortal no tiene la certeza de que va a cumplir con algún juramento o con alguna promesa. Cuando un mortal hace un juramento, aunque no mencione el nombre de Dios, el juramento está siendo hecho delante de Dios. Se hizo en presencia de Dios. Así que un juramento, aunque usted no mencione a Dios, se está haciendo delante de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos el peso de nuestras palabras. Por eso Jesús dice, en vez de jurar, mejor que su hablar sea sí y sí, no y no. En vez de jurar, necesitamos vivir con un código de honor. Un código de honor que está engendrado en el ciudadano del cielo. Un código de honor que sabe que aunque nadie esté mirando al creyente, estamos funcionando al frente de la audiencia de uno. Y que cualquier cosa que uno prometa debe ser cumplida porque Jehová nos escuchó. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no.
que nuestro carácter, que nuestra reputación, que nuestra palabra sea suficiente para que alguien tenga confianza en nuestras acciones. ¿Podemos hacer juramentos? Pablo hizo juramentos. En la Biblia dice en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo. En 2 Corintios capítulo 1:23, mas yo invoco a Dios por testigo. Gálatas 1:20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Eso es un juramento. Se pueden hacer juramentos delante de Dios, pero es mejor que cualquier juramento que usted haga todo lo que esté en su poder para cumplirlo. Mientras usted tenga vigor en su ser y usted prometió algo, Jehová lo escuchó. Entonces, hágalo. Si usted está diciendo la verdad, deje que la verdad hable por usted. Pero todo comienza en el carácter. Y luego Jesús comienza a interpretar la ley del amor a nuestro prójimo. En Mateo capítulo 5, versos del 43 al 47. Y Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús está invocando a la ley mosaica que mandaba a que amaras a tu prójimo, pero no decía nada de su enemigo. De manera que los maestros decían, vas a amar a tu prójimo y a los enemigos los vas a repudiar, los vas a aborrecer. Todo aquel que no pertenecía a la ley, a la sociedad judía, ellos eran considerados gentiles. Si usted no era judío, usted era un gentil. Y los judíos amaban a su prójimo y aborrecían a sus enemigos. Y todos aquellos que no eran judíos pertenecían a los gentiles y por ende pertenecían a sus enemigos y por ende tenían que ser repudiados. Nosotros, si usted no es judío, yo soy puertorriqueño, entonces nosotros seríamos gentiles en esa sociedad. ¿A dónde quedaría nuestra salvación si esa imposición continuara hoy? Solamente Dios sabe. Dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Jesús nos recuerda a todos que todas las personas que viven en el planeta Tierra son nuestros prójimos. Incluso los que usted y yo consideramos enemigos. Y para poder cumplir esto, tenemos que hacer el bien, tenemos que orar por nuestros enemigos, no odiarlos, sino orar por ellos. Tenemos que bendecirlos y tenemos que hacerles el bien. Eso es más difícil hablarlo que hacerlo. Pero si Jesús prescribe que se haga eso, quiere decir que tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Tenemos la capacidad de hacerlo en nuestra naturaleza caída? Sí, a través del Espíritu Santo de Dios que mora en la vida del creyente. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no va a ser capaz de hacer eso. Pero el Espíritu Santo de Dios, que es Cristo mismo habitando en el creyente, nos ayuda, así como Él lo hizo cuando le estaban abofeteando. Él no pensó en su mente, espera que yo llegue de nuevo y resucite para que veas a quién estabas abofeteando. No porque eso hubiera invalidado el sacrificio,
en vez, él dijo, perdónalos, porque no saben lo que haces. No saben lo que hacen. Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Él reconoce que vamos a tener enemigos. Sin embargo, la respuesta a nuestros enemigos no debe ser violencia, porque eso sería convertirnos en igual que ellos. Amad a vuestros enemigos. Tenemos que confiar que nuestra causa de amar a nuestros enemigos va a ser cobijada, protegida por Dios mismo. Porque Dios promueve esta conducta y Él será capaz de hacer algo en la vida de esta persona a través de nuestras características del reino de los cielos siendo expuestas como luz en las tinieblas. Dice Jesús que si nosotros hacemos eso, que si amamos a nuestros enemigos, que vamos a ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Eso también tiene un contrario, que si nosotros hacemos lo contrario, entonces vamos a ser padre del hijo de las tinieblas, de Satanás. Satanás es el que vino a destruir, a matar, a ultrajar, a confundir, a odiar. Y todo el que practica el odio está practicando las obras de su padre, el diablo. Pero si nosotros practicamos lo que Jesús dice, amad a vuestros enemigos, entonces seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Déjeme decirle algo. Cuando usted ama a sus enemigos, no hay otra parte en su vida en donde usted se va a parecer más a Dios. Esa es la actitud de Jesús, siendo exhibida en las acciones de uno de sus hijos. Eso trae honra a su nombre. Jesús amó a la humanidad, aun cuando la humanidad no le amó. Y aun cuando su propia creación, la palabra nos enseña que todo lo que fue creado, todo lo que está creado, fue creado por Él y para Él, para su complacencia. Así es que el Creador, que nos creó a todos, vino al mundo y su creación lo odió. Pero Él, en vez de pagar con odio, pagó con amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la conducta de amor que Jesucristo exhibió y que está demandando que nosotros también la exhibamos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué haces más que un pecador? Jesús está diciendo, es fácil amar a los que te aman. Hasta los pecadores aman a los que los aman. ¿Qué mérito tiene amar al que te ama? Pero cuando amamos a nuestros enemigos, estamos yendo en contra de nuestra naturaleza caída, en contra de nuestra naturaleza humana. ¿Para qué? Para actuar como nuestro Padre Celestial. Estamos exhibiendo las obras de nuestro Padre Celestial y eso agrada a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere parecerse a Jesús? Ame a sus enemigos, bendiciéndole, orando por ellos, haciéndoles bondad, diciendo como Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y usted va a ver los frutos de su gestión. Usted va a ver los frutos de su gestión. El carácter del ciudadano del cielo tiene que ser diferente al carácter del hombre que no tiene temor de Dios,
Estamos viviendo en una sociedad en donde está llena de personas que no tienen temor de Dios. Y el carácter del ciudadano del cielo, caminando en el medio de personas que no conocen a Dios ni quieren conocerle, tiene que ser diferente para que haya una diferencia visible. Y como conclusión, Jesús dice, sed pues vosotros perfectos. Eso es algo bastante grande de decir. Dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y un hombre con el Espíritu Santo de Dios puede vivir como un ciudadano del cielo. Y si un hombre puede vivir de la manera en que Jesús nos prescribió, nosotros seríamos como Jesús. ¿Cómo era Jesús? Nunca odiaría, no calumniaría a su prójimo, no hablaría mal de ninguna persona, nunca tendría lujuria en su corazón o en su mente, no codiciaría a nada ni a nadie. Él dejaría que Dios defendiera su causa todo el tiempo, que defendiera sus derechos y no tomaría de él mismo, de su propia fuerza ni de su coraje para defenderse, para agraviar a otro. Él siempre amaría a sus prójimos, incluso a nuestros enemigos. Ese es el carácter de Dios. Y si ustedes y yo queremos ser como Dios, como Jesús, tenemos que exhibir estas cualidades de la manera en que vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si el hombre pudiera mantener eso que dice aquí, tendría una justicia más grande en los cielos. Una justicia más grande que los escribas y que los fariseos. Pudiera exhibir unos frutos de salvación mayores que ellos. Pero hay un problema. El único que puede vivir en perfección es Jesucristo. Y el resto de nosotros somos excluidos del reino de Dios. Categóricamente no. Porque el Espíritu Santo que mora en su mente le capacita a usted y a mí a vivir de una manera aceptable, a tal forma que podamos exhibir los frutos de aquel que nos salvó. Necesitamos entender que nosotros no podemos vivir en perfección, pero hubo uno que sí vivió en perfección. Y Jesucristo prometió que su Santo Espíritu nos llevaría a toda verdad. Y una vez el Espíritu Santo está en nuestro corazón, en nuestra mente, entonces tendremos la capacidad de pensar como pensó Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad de pensar como Él. Así que con este sermón Jesús está demostrando que necesitamos una justicia diferente a la de los escribas y los fariseos. Diferente, porque no podemos cumplirla. Romanos capítulo 3, versos 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por el medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y quiero concluir con la presentación del Evangelio. Si tú quieres ser salvo hoy, bien puedes. Pero no tiene que ver nada con yo decirte, ¿quieres ser salvo? Levanta tu mano y arrodíllate en tu cuarto, o alguien que esté aquí conmigo que venga. Y entonces yo pongo las manos sobre él y yo le digo que recite una oración que quizás ni entiende.
y esa persona sale del templo o de donde esté pensando que fue salvo y continúa viviendo como una persona que no es salva. No se trata de eso. Eso sería magia, que yo orara por alguien y de repente esa persona fuera salvo. Así no es que se liberan las almas de la condenación eterna, se liberan con la renovación de su mente. Y es necesario que usted y yo entendamos unas cosas principales, fundamentales. Una de las cosas primordiales, fundamentales que usted tiene que entender es que usted y yo somos pecadores. Dice la Escritura en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno, ni uno. Y Santiago capítulo 2, verso 10 nos mete más en un problema porque dice que si guardamos todos los mandamientos y rompemos uno de ellos una sola vez, nos hacemos culpables de todos. Bajo eso, todos nosotros somos culpables. Las personas se ofenden cuando yo les digo que somos pecadores. Pastor, ¿en dónde está mi pecado? Yo me levanto a las 7, voy al trabajo, trabajo rigurosamente, salgo de mi trabajo, no tengo una amante, yo no fumo, yo no bebo, yo no masco tabaco, yo no escupo. Yo voy directo del trabajo a mi casa, ayudo a mi esposa con los quehaceres del hogar, oro con mi hijo, le leo la Biblia. ¿En dónde está mi pecado, pastor? Bueno, lo que pasa es que nuestro entendimiento de lo que es pecado está distorsionado. Pensamos que el pecado es solamente el acto, pero Jesús definió que el pecado va más allá del acto. Dice que habéis oído que si cometes adulterio, eres culpable de pecado. Y yo os digo que si tuviste un pensamiento sensual, sexual, acerca de alguien que no es tu cónyuge, ya cometiste adulterio espiritual. También Jesús dijo que si en algún momento usted ha ofendido a alguien, le ha dicho estúpido, o en su corazón usted le da un saludo a una persona con una sonrisa y en su corazón está diciendo cosas malas acerca de él, usted está cometiendo homicidio espiritual. Dice la Escritura que los mentirosos no entrarán al reino de Dios y nosotros somos unos mentirosos. Ay, pastor, pero son mentiras blancas. No estamos hablando del tamaño de la mentira. Si usted mintió para decirle a su hijo que Santa Claus baja por una chimenea y le va a traer unos juguetes, o si usted mintió para desfalcar una compañía por millones de dólares, el acto de mentir se llama mentira y el que lo comete se llama mentiroso y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Uno de los mandamientos es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y nosotros utilizamos el nombre de Dios en chistes, utilizamos el nombre de Dios para decir cosas vanas y eso se llama blasfemia. De esa forma nosotros nos hacemos culpables de todos los pecados, de los 10 mandamientos. Porque si rompemos uno una sola vez, somos culpables. Qué severo, pastor. Bueno, fíjate, si es tan severo que si nosotros hoy dijéramos no vamos a pecar más ni de mente, imposible, pero imagina que se pudiera. Todos los pecados que ya hemos cometido todavía están vigentes y tendríamos que pagar por ellos. ¿Quién paga por ellos? Así que todos estamos en un juicio que nunca vamos a poder ganar. Ninguno de nosotros somos capaces de tocar las puertas del cielo y decir yo soy bueno, déjenme entrar. Es imposible. Ahora, tengo buenas noticias para ti. Las buenas noticias es que ya no depende de que nosotros seamos buenos, porque no podemos ser buenos. Depende de que una persona nos represente delante del Padre diciendo yo fui bueno por él. Es una sustitución judicial. Esa persona se llama Jesucristo.
En Hechos capítulo 16, el carcelero de Filipo le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Creer qué? Creer que Él existió. No todo el mundo cree que Él existió. Debes creer lo que Él fue. Debes creer que Él llegó al mundo de una forma milagrosa. Él vino al mundo a través del vientre de una virgen. No puede haber un cigoto en el vientre de una mujer a menos que no haya un intercambio sexual. El óvulo se fecunda con el espermatozoide, forma un cigoto, se adhiere a las paredes del útero y comienza la criatura a crecer. Pero María, la madre terrenal de Jesús, era virgen, no tuvo sexo con nadie y Jesucristo, por el milagro del Espíritu Santo que se posó sobre ella, milagrosamente puso un cigoto fecundado y ese era Jesucristo, el hombre perfecto sin relación al pecado de la humanidad. Debes creer eso. Debes creer que Jesucristo fue el cumplimiento de 600 profecías que fueron dichas en un lapso de tiempo de 1500 años antes que Él llegara a escena. Y Jesucristo fue el cumplimiento de todas esas profecías. Debes creer eso. Debes creer que Jesucristo, sus enseñanzas eran sobrenaturales, cambiaban vidas, personas no podían soportar su inteligencia. Gobiernos hoy día gobiernan basados en las palabras de Jesús. Debes creer eso. Debes creer que Jesús vivió una vida perfecta. No cometió ni un solo pecado. Cuando lo estaban abofeteando, Él no dijo, espera que yo venga y resucite para que veas a quién estaba abofeteando. En vez, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debes creer eso. Debes creer que Jesús murió en inocencia. Todo lo que le pasó a Jesús fue completamente ilegal. Jesús fue arrestado de noche y fue llevado a un juicio ilegal en la noche. En la sociedad judía no se podían celebrar juicios nocturnos. Jesús fue enjuiciado sin testigos. En la sociedad judía se necesitaban 2 testigos. Trajeron 2 testigos en contra de Jesús y fueron hallados falsos. Jesús fue llevado al gobernador romano porque ellos estaban buscando la pena de muerte para Jesús. La sociedad judía no podía enjuiciar a nadie de pena de muerte porque estaban siendo conquistados por Roma. Ellos sí tenían el gobierno para ejecutar siempre y cuando se rompieran una de sus reglas. Llevaron a Jesús delante del procónsul y no se halló causa sobre él. Aún así empujaron la pena de muerte sin haber causa en contra de Jesús y lograron llevar a Jesús a la cruz del Calvario y murió por todos nosotros. Debes creer eso. Debes creer que Él resucitó de entre los muertos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. 500 personas lo vieron ascender, anduvo entre medios de sus discípulos. Eso está narrado en Juan, en Lucas, en Marcos y en Mateo. Pastor, usted está tratando de probar Biblia con Biblia. Entonces no lo lea en la Biblia. Léalo en los escritos de Flavio Eusebio Josefo, un historiador romano que no tiene nada que ver con los escritores bíblicos, no tiene que ver nada con la fe judía. Él vino a documentar las guerras judías que se estaban dando en el primer siglo en Judea. Usted puede ir hoy y buscar sus escritos en el internet. Se llaman las guerras judías de Flavio Eusebio Josefo. En el capítulo 90 él menciona, y había un hombre llamado Jesús, si es que podemos llamarlo hombre, porque hizo milagros indubitables que no podemos negar. Fue muerto, crucificado, y al tercer día se apareció a sus discípulos
y caminó con ellos. Eso es historia, eso ocurrió y usted lo debe creer. Usted debe creer que Jesús ascendió y que antes de irse, Él dijo, voy a preparar morada y vendré por ustedes otra vez. Debes creer eso. Y debes entregarle tu vida a Él. Debes pedirle perdón por tus pecados porque ninguno de nosotros nos podemos salvar por nosotros mismos. Y ese es el plan de salvación. Es el plan de salvación que Dios creó para ti y para mí. El plan es perfecto. No necesita aditivos. No puedes traer algo de Mahoma, no puedes traer algo de Mao Zedong, no puedes traer algo de Alá. El plan de Jehová es perfecto y debemos seguirlo de la manera en que Él lo prescribió. Y si tú crees en todas esas cosas, pues tu mente será iluminada por el Espíritu Santo de Dios y simplemente tienes que invitarlo a vivir en tu corazón. Oremos juntos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. Oro por aquellos que escucharon este mensaje. La palabra del Señor nos enseña que las palabras tuyas nunca vienen vacías, sino que vienen con mucho fruto. Oro, Señor, que todo el que fue expuesto a esta palabra, que el Santo Espíritu tuyo ilumine sus corazones y sus mentes de tal forma que ellos puedan comprender su necesidad por ti. Y Señor, oro por los creyentes que esta palabra refuerce sus vidas y Señor los motive a continuar militando en favor de la cruz del Calvario, mostrando quiénes son para ti, ciudadanos del reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y me despido de todos ustedes y los dejo con la bendición sacerdotal que se encuentra en Números capítulo 6, versos del 22 al 27. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios los bendiga rica y abundantemente.